Bien, vamos a ir a nuestra Biblia, a Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Bien, leemos para honra y gloria del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le eran lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Padre bueno, una vez más, Señor, venimos delante de ti, te presentamos tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que la uses en medio nuestro, Padre. Habla a nuestras vidas, Señor, habla a nuestros corazones, Padre Santo, que están sedientos y necesitados de ti, Padre eterno. Glorifícate, Señor, a esta hora. Esta es tu obra, esta es tu iglesia. Nosotros somos tus instrumentos, Padre Santo. Habla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en ese pasaje vamos a tratar el tema de el día de reposo. Es básicamente lo que se desprende de ese pasaje, el día de reposo. Y permítame abrir acá. Bien, el día de reposo. Y algo que pasa entre los creyentes con relación al día de reposo con mucha frecuencia es que la gente se pregunta, y algunos creyentes también, ¿por qué los cristianos no guardan el día de reposo? Es decir, no guardan el sábado, y a veces somos interpelados por algunas que otras clases de doctrina u otras agrupaciones, o acusados de no guardar el día de reposo, ¿verdad? Pero es interesante esta pregunta y bastante recurrente, y algunos creyentes llegan incluso a dudar con esta pregunta, y hay quienes también enseñan, viendo los evangelios, tal vez de una manera errada, que incluso Jesús incumplió la ley, que en alguna manera, en alguna medida, Jesús incumplió la ley, y básicamente en la observancia del sábado. Entonces, esas dudas y otras más queremos, con la ayuda del Señor, aclararla en esta noche. Hablemos entonces del día de reposo. Esta frase día de reposo significa en griego sabatón, y en el hebreo Shabbat, que es un poquito más conocido, ¿verdad? Shabbat. ¿Qué es lo que esto significa básicamente? Bueno, descanso, inactividad. Entre paréntesis, reposo, ¿verdad? Un descanso, una inactividad del trabajo que se hace o que se hacía en ese contexto. Entonces, mis hermanos, el día de reposo, como muchos de nosotros sabemos, es alusivo a esos 6 días de la creación en lo que el Señor hace el mundo, ¿verdad? Y todo lo que en él hay, y descansa en el 7º día. Ese 7º día es el sábado. Ustedes pueden encontrar eso en su Biblia, en el capítulo 2 de Génesis 3. También pueden encontrar algo en Éxodo 20, del 9 al 11. Y es importante que nosotros destaquemos que el guardar el día de reposo, a pesar de que es alusivo al día de descanso del Señor, cuando descansó de su creación, es necesario que nosotros veamos eso. Pero también, mis hermanos, es necesario que nosotros sepamos y lo veamos en la Biblia, que antes de la ley no hay ningún registro de que ningún siervo del Señor haya guardado el sábado. Adán guardó el sábado, Enoc guardó el sábado, Abraham guardó el día de reposo, o sea, José guardó el día de reposo, los hijos de Jacob guardaron el día de reposo. No, el día de reposo empieza a ser guardado a partir de la ley mosaica.
Es verdad que es alusivo a antes de la fundación del mundo, cuando el Señor crea todo y descansa en el séptimo día, pero es en la ley mosaica que el día de reposo se establece como un mandato exclusivo para el pueblo judío. Y nosotros sabemos que Jesús y sus discípulos eran dominicanos, ¿verdad? Eran judíos, ¿verdad? Jesús y sus discípulos eran judíos. Y cuando nosotros leemos los evangelios, nosotros vemos a Jesús en algunas ocasiones sanando en el día sábado, y vemos a lo largo de los evangelios los fariseos y los enemigos de Jesús diciendo, pero que tú no puedes hacer eso en el día sábado, ¿verdad? Reclamándole a Jesús que está sanando y ayudando personas en el día de reposo. Sus adversarios le condenaban esta acción. Y nosotros viendo eso podríamos concluir de manera errónea que Jesús quebrantó la ley de Moisés, específicamente en la observancia del sábado. Ahora, esto podría interpretarse, mis hermanos, este cuestionamiento podría darse por lo que nosotros vemos a lo largo del Evangelio con relación a la observancia del día de reposo. Ahora, para evitar caer en esta falsa enseñanza, porque es una falsa enseñanza, una falsa, digamos, observación de la palabra del Señor, nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que la ley que Dios dio a través de Moisés estaba claramente establecida. Pero aparte de esta ley, los escribas y las autoridades se habían inventado un decálogo, ¿verdad? Si ustedes conocen o han oído mencionar el Talmud, ahí en el Talmud están todas las tradiciones que ellos se inventaron en un principio con una buena intención. Con una buena intención. Salvaguardar con las leyes que ellos se habían inventado, que se guardaran las leyes que Dios había establecido en su palabra. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que estas leyes que ellos se habían inventado, que eran tradiciones de hombre, llegaron a estar a la par con la palabra de Dios o a sobrepasar la palabra de Dios. De manera que ellos le llamaban la atención a Jesús y a sus discípulos y a otras personas, no precisamente por lo que había establecido Moisés, sino por aquellas cosas que ellos habían adherido. Yo sé que eso puede sonarle familiar, ¿verdad? Le suena familiar a una institución que nosotros conocemos. La Biblia, las Escrituras y las tradiciones. La gente hace las tradiciones de igual manera y discuten las tradiciones de igual manera, y las tradiciones a lo interno de esa institución que ustedes conocen tienen el mismo valor o más valor que la palabra de Dios. Entonces, esto estaba pasando acá. Es necesario que usted sepa que esas tradiciones existían, porque si no sabemos, vamos a confundir la ley que Dios dio al punto de estas tradiciones y vamos a concluir entonces que Jesús ciertamente incumplió la ley. Pero eso no es lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Estas tradiciones estaban aparentemente al mismo nivel. Ahora, cuando nosotros vemos a los fariseos cuestionar a Jesús en cuanto a la observancia de una ley determinada, es seguro que Jesús no está quebrantando ninguna ley. Que lo que Jesús está quebrantando posiblemente son estas tradiciones que ellos se inventaron. Porque Jesús no vino a quebrantar la ley. De hecho, Él vino a cumplir la ley que, como vimos en el estudio de Gálatas, que usted y yo no podíamos cumplir. O sea, Jesús fue el único que pudo cumplir la ley. Y un ejemplo de esto en este pasaje que acabamos de leer, donde Jesús y sus discípulos atraviesan por un terreno, ¿verdad? Por un sembradío, decimos nosotros acá. Ellos atraviesan por ahí, vienen caminando de otro lugar, y los discípulos tienen ¿qué? Hambre, ¿verdad? Los discípulos tienen hambre, sienten hambre y toman alimento de esa siembra. Eso lo vemos en el versículo 1. Entonces, el argumento de los fariseos contra ellos no es que ellos están tomando ese alimento de un terreno ajeno. No es que los discípulos se están robando eso. No, ese no es el argumento de ellos. ¿Cuál es el argumento de ellos? Que lo están haciendo un día de reposo. Y conforme no a las leyes de Moisés, sino a las tradiciones, ellos entonces estaban quebrantando lo que ellos decían que era la ley también, pero que ciertamente eran tradiciones de hombres, mis hermanos. Sin embargo, este argumento que ellos utilizan aquí es un argumento que puede ser rebatido por las Escrituras, porque conforme a la ley
a ellos le era permitido tomar y comer de esos alimentos, aún estuviesen en un terreno ajeno, porque la ley lo permitía. Si usted va conmigo a Deuteronomio capítulo 23, verso 24 al 25, dice la Biblia allí en el verso 24: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Versículo 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espiga con tu mano, mas no aplicará hoz a la miel de tu prójimo. ¿Qué es lo que te están diciendo? Tú puedes comer. Tú lo que no puedes es agarrar y llevarte una canasta llena. O sea, tú podías saciar tu hambre, porque eso era, ¿qué tenían ellos? Hambre. Estaban saciando su hambre. ¿Y qué es lo que dice la ley acá? Bueno, cuando tú entres, tú puedes comer. Tú lo que no puedes llevarte una cesta llena de uvas. Tú lo que no puedes agarrar la hoz, que era una especie de herramienta con la que se cortaba, ¿verdad? Con la que se cosechaba, y cortar una gran cantidad. Nosotros en nuestro tiempo diríamos, tú no puedes parar una camioneta ahí y llenar sacos y llevártela, ¿verdad? Ahora, tú sí podías pasar por ahí y comer para saciar tu hambre. El abuelo de mi esposa decía, él tenía un conuquito, y cuando le estaban robando, él alcanzaba a ver, él le voceaba: coman y dejen. O sea, no se lo lleven todo, ¿verdad? Si tienen hambre, coman. Entonces la ley tenía contemplado esto, que ellos podían tomar y comer, pero no podían llevar. Entonces, desde este punto de vista, ellos no estaban quebrantando la ley al tomar alimentos de un terreno ajeno. Ellos lo que no podían hacer era cosechar. No podían cosechar de esto. No podían tomar estos frutos y llevárselos al granel con un propósito comercial. Esto ellos no lo podían hacer. Entonces el cuestionamiento de los fariseos es que lo que ellos están haciendo, lo están haciendo en el día de reposo. Y en el día de reposo no se puede trabajar conforme a lo que ellos tenían establecido. Esto contaba como trabajo, pero no en la ley que Dios había establecido, como lo vemos acá. Ellos tenían todo el derecho de tomar estos alimentos conforme a la ley de Moisés. La cosecha o el comercio eran labores de trabajo. O sea, no se podía trabajar en el día de reposo. Ellos no estaban cosechando, ¿verdad que no? Ellos no estaban tomando esos alimentos para llevarlo y poner una mesa en el mercado, ¿verdad que no? No estaban haciendo eso. Esos frutos, ellos lo estaban tomando inmediatamente con sus manos y lo estaban comiendo para saldar su necesidad. Por eso lo dice en el verso 1. En aquel tiempo, note, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. O sea, lo tomaron con sus manos y a comer, porque estaban satisfaciendo una necesidad. Por lo que entendemos entonces que no se trataba de propósitos comerciales, sino que ellos estaban sufriendo la necesidad de hambre. Entonces no estaban incurriendo, en la labor comercial, por tanto no estaban trabajando, por consiguiente no estaban quebrantando la ley. Entonces, las regulaciones rabínicas, hablo de las tradiciones que ellos se habían inventado, fueron bastante exageradas, mis hermanos. Bastante exageradas y a veces hasta bastante ridículas, y eran un gran problema para la gente. Ellos tenían regulado hasta las porciones de comida que la gente se iba a comer en el día de reposo. Tanto así que la porción regulada era del tamaño de una aceituna. O sea, en el día de reposo lo que usted podía comer era algo del tamaño de una aceituna, conforme a las tradiciones de ellos. Y si por si acaso usted agarraba una aceituna y la mordía y había una parte que estaba podrida, pues ya contaba como que usted se había comido la mitad. O sea, eran regulaciones bastante, no quiero usar una palabra ofensiva, pero bastante ridículas, lamentablemente. Y esta gente, mis hermanos, tenían la cachaza de que lanzar un objeto al aire con una mano y agarrarlo con la otra estaba tipificado en las tradiciones de ellos como trabajo, y estaba prohibido. Estaban incumpliendo la ley con usted lanzar una cosa de un lugar a otro y tomarla. Si una persona al radiar el día de reposo piensa usted que el reloj está así y está casi dando la hora
en el que contaba con el día de reposo y usted va a agarrar un pan. Dio la hora del día de reposo, alarga tu mano para atrás. Que si tú comes de eso, tú vas a quebrantar el día de reposo. Hasta ese punto llegaban estas personas. Hasta ese punto, mis hermanos. Usted iba a ser culpable, iba a llevar una carga. Un sastre no andaba con una aguja el día de reposo para no caer en la tentación de remendar o de poner un botón. O sea, eran detallitos y cosas. Es verdad que no se podía comprar ni se podía vender porque estos eran propósitos comerciales, pero las otras cosas eran bastante raras. No se podía enviar una carta, aún fuera por mano de un gentil. No se podía prender ningún fuego en el día de reposo. Si usted, por ejemplo, lo alcanzaba el día de reposo y usted no había prendido la luz de su casa, bueno, usted se iba a quedar a oscuras, porque usted tenía que aprovechar prender ese fuego antes, porque el prender el fuego contaba como un trabajo y era de esperarse, porque ¿cómo se prendían los fuegos antes? Con leña, ¿verdad? Y con una serie de cosas. Hoy en día me imagino que usted le da una cosita, pero esto contaba como trabajo y usted estaba incurriendo en una falta con el día de reposo y con la ley. Entonces, las regulaciones eran bastante minuciosas, eran incómodas. En vez de ser un día de reposo, este era un día de tensión. Este era un día que usted tenía que andar como que estaba pisando araña, con miedo. O sea, ellos convirtieron el día de reposo, que Dios no lo quiso así, en un día que era bastante insoportable, mis hermanos. Era mejor usted trabajar los 6 días, o sea, el reposo eran los 6 días y no el 7º día. De la manera en que la gente vivía, con ese temor y con ese miedo por esas tradiciones que ellos habían incorporado. Entonces, los discípulos en este sentido, bajo esas tradiciones, eran culpables de todos los cargos. De todos los cargos eran culpables. Los discípulos no estaban cosechando en el día de reposo porque esto estaba prohibido por la ley. Dice Éxodo capítulo 34, verso 21. 6 días trabajará, mas en el 7º día descansará, aún en la arada y en la siega descansará. O sea, aún te agarra el tiempo de la cosecha, tú tienes que parar eso ahí y descansar. Aún en la arada, durante el trabajo, parar eso ahí y descansar y esperar que pasara el día de reposo. Pero ellos estaban satisfaciendo su hambre, como ya les expliqué y como ya vimos en el capítulo 23 de Deuteronomio. Mas la tradición rabínica se extralimitaba en el significado del trabajo. ¿A qué punto, mis hermanos? Al punto de que tomar un cereal y frotarlo en la mano para quitarle la cáscara, esto contaba como cernir. Quitarle algo que usted se está comiendo en su casa con propósito de usted alimentarse. Para ellos en la tradición contaba como cernir, como trillar, soplaba, como limpiar el grano. Si una persona rodaba el trigo en su mano para remover la cáscara, eso era cernir. Si frotaba la espiga de trigo, eso era trillar. Si quitaba la adherencia de los costados, eso era cernir también. Si aplastaba las espigas, eso era moler. O sea, y si lanza hacia arriba en la mano el trigo o el grano para separarlo de la cáscara, eso también era contado como trabajo, mis hermanos. O sea, de manera que dentro de los estándares de ellos y de su tradición, estos discípulos habían pecado gravemente, ¿verdad? Gravemente habían pecado. Y lo peor era que Jesús lo estaba apoyando. Eso era lo peor. Porque ¿con quién es que ellos se están quejando? ¿Es con los discípulos? No, ellos le están diciendo a Jesús en el versículo 2, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Estaban comiendo, estaban alimentándose. Pero esto chocaba con las tradiciones que ellos habían establecido. Estas tradiciones, que incluían el día de reposo, no solo resultaban tediosas y ridículas, sino que también, mis hermanos, llegaron a ser peligrosas. ¿Por qué llegaron a ser peligrosas? Bueno, uno de los libros apócrifos, Primera de Macabeo, por ejemplo, estos libros apócrifos, como hemos visto en otras ocasiones, no fueron libros inspirados, pero son libros que históricamente tienen un valor y cuentan para la historia, como cuenta cualquier otro libro de la historia que nosotros podamos conocer. Y aquí, en Primera de Macabeo, en el capítulo 2, 31 al 38, habla de un incidente
durante la época de Judas Macabeo. Este incidente comprendía el hecho de que los judíos se negaron a defenderse en un momento que eran atacados por sus enemigos, nada más y nada menos, porque era día de reposo. Antíoco Epifanes los atacó de manera salvaje con sus soldados y los israelitas no respondieron ni tiraron una sola piedra ni se prepararon para no ser atacados, sino que ellos dijeron: muramos todos con la conciencia limpia. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos asesinan injustamente. O sea, note a dónde llegaron estas tradiciones. Llegaron a poner el pueblo en peligro, porque apegado a esas tradiciones ni siquiera se defendían. Sin embargo, mis hermanos, el último ataque que nosotros vimos, que provocó el contraataque de Israel en estos días, fue sábado. Fue sábado. Y en la historia nosotros hemos visto otros ataques que se han repetido, ha sido sábado. Y ellos han tenido que defenderse. Han tenido que dejar a veces de estar en una fiesta donde se está celebrando la tradición y los soldados tienen que salir a defender el pueblo, tienen que salir a hacerlo. Sin embargo, esto en el pasado trajo muchos problemas. Por ajustarse a estas tradiciones, sus enemigos aprovechaban esa debilidad y atacaban el día sábado, y en ese entonces mataron entre mujeres y niños a más de 1,000 personas. Más de 1,000 personas. Todas esas tradiciones están en el Talmud. El Talmud es el libro donde están las tradiciones de los judíos. La Torá, la palabra de Dios. El Talmud, sus tradiciones. Y esas tradiciones expresan el carácter de Dios, expresan el amor de Dios por su pueblo y su deseo de que ellos descansaran de sus tareas, porque este era el deseo de Dios, que ellos descansaran de sus tareas, no que tuvieran esta problemática. Ellos habían salido de Egipto, a donde allí trabajaban como animales para los egipcios, y Dios entonces proveyó ese día para que ellos pudiesen descansar de sus tareas, mis hermanos. O sea, en ese día no se trabajaba, no se hacía nada. Sin embargo, tal y como han sido las cosas a lo largo de la historia de la humanidad, las cosas son buenas y nosotros las dañamos en nuestro pecado. Las cosas buenas nosotros las eclipsamos con nuestro pecado, y el sistema judío mundano prostituyó la ley de Dios, haciendo el día de reposo, como decimos acá, una zozobra, un problema, un día insoportable, lamentablemente, que era mejor trabajar en tensión, tal vez con un supervisor o con alguien trabajando detrás de uno, mandándolo, trabajar largas horas y en el sol, que estar en la casa con esta tensión y con este temor y con todo este miedo. Los escribas y fariseos desvirtuaron el significado del día de reposo. Dijo un autor: los escribas y fariseos pusieron a la gente a servir al día de reposo en vez del día de reposo servir a la gente. Y esto no está lejos de la realidad, tampoco está lejos de la Biblia. Dice Marcos capítulo 2, verso 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, para ellos el día de reposo era más importante que la gente. Quebrantaron el día de reposo. Era más importante que las personas, lamentablemente. Contrario a lo que debió ser, como estaba en la mente de Dios, ellos hicieron del día de reposo otra cosa que Dios no quería. Entonces el sábado, en vez de ser el día de descanso, era el día más pesado para los judíos, el día más tormentoso para ellos, por ese conjunto de leyes que ellos habían añadido. En este incidente con los discípulos que tenemos en cuestión en el capítulo 12, Jesús responde a los fariseos con dos preguntas. En el los versículos 3 al 5. Dice Jesús: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?
¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? El pan de la preposición, mis hermanos, o pan de la presencia, era un pan que se colocaba allí en el lugar santísimo y los sacerdotes lo cambiaban cada día de reposo. Un pan especial, un pan sin levadura, y se colocaba allí en aquel lugar y era retirado cada día de reposo. Este pan le era permitido comer a los sacerdotes. O sea, solo los sacerdotes podían comer este pan. Sin embargo, David comió de este pan junto con sus hombres en una ocasión que él huía del rey Saúl. Entonces él comió y no fue culpado, ¿verdad? Comió. David era el ungido del Señor. David tenía una necesidad legítima. ¿Tenía qué? Tenía hambre. Él y sus hombres tenían hambre y comieron de este pan. Y Jesús le está recordando a ellos. Jesús le está recordando a ellos. Ustedes no han leído. Claro, lo de David no fue en el día de reposo. Lo de David es una rememoración para hablar de algo prohibido, ¿verdad? Ustedes no han leído esto. No han leído, ustedes no lo saben. Aunque David era todo un héroe para el pueblo judío, aquí delante de ellos estaba alguien que era mayor que ellos y mayor que el día de reposo. Ahí estaba el Señor del día de reposo. Y el trabajo de los sacerdotes, ¿cuál era? Bueno, en el día de reposo yo trabajaba más que cualquier otro día. Más que cualquier otro día. Los sacerdotes hacían mayor trabajo durante los días de reposo que los demás días en el templo. Si los sacerdotes trabajaban en el día de reposo y podían comer el pan del templo, ¿cuánto más quien estaba allí presente delante de ellos? El legislador, el propio dador de esa ley que ellos habían dañado, estaba delante de ellos. Cristo estaba ahí. O sea, Él estaba ahí ¿para qué? Estaba ahí para hacer cumplir la ley y para aplicarla. Para cumplirla. Porque de hecho la cumplió. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. El Señor cumplió la ley. La ley se convirtió en una maldición para todos porque no podían llenar lo que la ley demandaba. Sin embargo, Jesús la cumplió. ¿Por qué? Porque usted fallaba en uno y fallaba en todas. Entonces la ley constituía una maldición, pero era el propósito de la ley, como hemos visto, era señalarnos a Cristo, a ese que cumplió la ley, Cristo. O sea, ellos tenían el pueblo trabajado y cansado con esta tradición. Trabajado y cansado. Y Jesús les dice en Mateo 12, versículo 7, y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. O sea, ellos estaban acusando a los discípulos por recoger fruto para saciar su necesidad. Y estas personas eran inocentes de esto que ellos le estaban acusando. Y esta acción de condenar a la gente por infringir las leyes de Dios era algo que ellos hacían de manera continua. Tenían a la gente con una carga. Jesús dijo en una ocasión, ustedes ponen carga a la gente que ustedes ni con un dedo la quieren levantar. O sea, esa carga, ellas se la ponían a la población. Sin embargo, ellos, en la mayoría de los casos, no cumplían con esto. Por eso Jesús le dice, ustedes tienen que saber lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, es mejor tener misericordia del prójimo y no los sacrificios. Oseas capítulo 6, versículo 6, de allí viene esta mención de Jesús. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, no importa qué tanto tú te sacrifiques, el Señor quiere que tú seas misericordioso. Esa es la esencia, el sacrificio es la esencia del legalismo. Y nosotros sabemos que este sistema era un sistema legalista. El sistema judío se complacía en presentar sacrificio a Dios, pero no en ejercer misericordia. Y nosotros tenemos que ejercer la misericordia, mis hermanos. Y a veces estamos preocupados por cómo se ven las cosas que nosotros hacemos, pero no en cómo se siente el otro y en las necesidades que verdaderamente tiene el otro. El día de reposo era un constante sacrificio, lamentablemente, exagerado por las autoridades, un sacrificio que Dios no había mandado. El día de reposo, como todo en la ley, era sombra de lo que había de venir.
el verdadero reposo. Dice el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Señor del día de reposo. Quien estaba delante de ellos era el verdadero reposo. Quien estaba delante de ellos estaban cansados, estaban trabajados, estaban necesitados de reposo. Y quien estaba allí podía darle el reposo que ellos necesitaban. Cristo es nuestro reposo. Nuestro Señor Jesucristo, como hemos visto, nunca infringió la ley, sino que vino a cumplirla. La confusión de que él erróneamente, que Cristo faltó a la ley, se debe, como hemos dicho, a no profundizar en la diferencia que hay entre la ley, entre la Torá y lo que enseña entonces el Talmud, que es donde están las tradiciones de los judíos. Dice Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis, vuelvo y le digo, ¿verdad?, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, he venido para cumplirla. Una vez más, Cristo no vino a incumplir la ley. Cristo no abrogó la ley como muchas personas están enseñando por ahí, sino que Él vino a cumplirla, y las escrituras abundan en esto, mis hermanos. Ahora, entre todo esto que hemos dicho y hemos mencionado el día de reposo desde el principio, usted podría preguntarse la pregunta famosa acerca del día de reposo: ¿por qué no guardamos los cristianos el sábado? ¿Verdad? ¿Verdad que usted lo está esperando? ¿Por qué los cristianos no guardamos el sábado? Bueno, quienes nos adversan con nuestras creencias muchas veces nos llevan a un punto histórico a donde se nos dice que el emperador Constantino firmó un edicto. Y es verdad que el emperador Constantino firmó un edicto y lo hizo en el 321, 3 siglos después de Cristo nada más. Vimos sobre Constantino un día de esto. Ahora, Constantino servía al dios Sol. Y el domingo, si usted recuerda, en inglés el domingo es el día del sol, ¿verdad? Ciertamente, este dios Sol se le honraba en domingo. Quienes nos dicen a nosotros que nosotros tomamos el domingo para adorar y nos lo relacionan con Constantino, probablemente estén diciendo una parte de la historia, pero le falta una cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Es verdad que Constantino instituyó el domingo a través de un edicto para que no se trabajase, ni se abriera taller, ni nada, sino que se le rindiera culto a Dios solo. Ahora, antes de Constantino, ya el domingo, nosotros encontramos en las Escrituras, 3 siglos antes, ¿verdad? Ya el domingo era el día del Señor. Conoce la historia, ¿verdad? Conoce lo que pasó con Constantino, pero tiene que conocer tu Biblia también. O sea, el que nosotros no conozcamos la Biblia, nos pasa como pasaba con lo que estaban enseñando ellos. El Talmud tenía las tradiciones, ¿verdad? La Torá tenía la palabra de Dios. La historia dice una cosa, pero nosotros tenemos que saber el trasfondo de la historia. Por eso la historia, mis hermanos y amigos, es importante. Hasta el momento de la resurrección, Jesucristo y sus discípulos honraron el séptimo día de reposo. Jesús iba a la sinagoga. Recordemos que Jesús y sus discípulos vivieron bajo la ley. O sea, a usted no le parece porque usted ve el Nuevo Testamento y dice, bueno, pero ellos vivieron bajo la ley. Jesús fue circuncidado, sus discípulos fueron circuncidados, Pablo fue circuncidado, ellos vivieron bajo la ley. Cuando Jesús vino al mundo, ¿verdad? A través del medio del nacimiento, como ya sabemos, él vivió bajo la ley. Sin embargo, mis hermanos, este es un dato, pero sin embargo, nosotros vemos, estamos en el primer día de la semana y en el domingo. ¿Por qué nosotros nos reunimos precisamente el domingo y no nos reunimos sábado como lo hacen todavía los judíos? Si usted va a Hechos capítulo 20, versículo 7, la Biblia dice allí, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta el mediodía, hasta la medianoche. Ahí está hablando del primer día de la semana, ¿verdad? El primer día de la semana nosotros sabemos que es el domingo. Ellos se reunían el domingo. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, era domingo, era el primer día de la semana.
Ahora, este tiempo de la resurrección de Cristo trajo como consecuencia que la iglesia, que los cristianos empezaron a reunirse el domingo. Dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte en su casa, guardando lo que por bondad de Dios pueda, para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto lo está diciendo Pablo, pero él se está refiriendo a cada primer día de la semana, porque era el día en que la iglesia se reunía. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Cuándo Jesús resucitó? El domingo. ¿Cuál es la base del cristianismo? La base del cristianismo es la resurrección. Si nosotros sacamos la resurrección, el cristianismo es una mentira. Si Jesús nos resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, por eso el domingo es tan importante. No porque Constantino, 3 siglos después, lo haya instituido por un asunto de él y su Dios, sino porque ya Dios había establecido que Cristo iba a resucitar al tercer día. O sea, muchas cosas en las Escrituras fueron portentosas. El mar rojo se abrió, un sinnúmero de cosas, las 10 plagas, pero ninguna más portentosa que la resurrección. Ninguno de los llamados dioses que ustedes conocen o llamados profetas vinieron de la muerte. Nadie venció a la muerte sino Cristo. Por eso el domingo es importante. Por eso la iglesia se reúne los domingos. Ahora, esto no significa que el domingo haya sustituido al sábado como día de reposo. El sábado es el día de reposo para los judíos. Bien, los judíos, porque Dios lo instituyó en su ley para que ellos lo cumplieran. Ahora, Cristo vino y ellos no lo aceptaron. Si usted vaya, usted se va a dar cuenta que ellos todavía están hablando como que están esperando al Mesías. Ya nosotros lo recibimos, Él vino y lo estamos esperando otra vez, pero ya ellos hablan como que el Mesías no ha venido. Por tanto, ellos están en otra parte de la Escritura. Están en el Antiguo Testamento y están guardando su día de reposo y están esperando que el templo sea construido para ellos presentar sacrificio. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura, eso no es lo que nosotros sabemos. Lo que nosotros sabemos es que ya Cristo tomó el lugar del sacrificio. Cristo tomó el lugar del Cordero. Lo que era sombra de lo que había de venir, ellos todavía están en esa sombra. Ahora ya nosotros salimos de esa sombra porque todas esas cosas se personificaron en la persona de Cristo, cuando Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo nos reunimos los domingos para celebrar eso. Sin embargo, como les decía, el domingo es conmemorativo. El domingo no es el día de reposo, no sustituye un día de reposo. En la Biblia usted lo va a encontrar que va a decir el día de reposo es el domingo y el sábado, pues el domingo sustituyó al sábado como día de reposo. No, nosotros nos reunimos en domingo porque Jesús resucitó en domingo. Ahora, tanto para los judíos como para cualquier otro, nuestro verdadero reposo no está en un día. Nuestro verdadero reposo es Cristo. Cristo es nuestro reposo. Ni el sábado le va a dar reposo a nadie, ni el domingo le va a dar reposo a nadie. Recuerde que la Biblia dice que el sábado fue instituido como día de reposo por causa del hombre. No el hombre por causa del día, ¿verdad? O sea, no para el hombre servir al día, sino para que el día le sirva al hombre para él descansar. Porque nosotros somos la obra maestra del Señor, no los días. No hay nada más importante sobre la tierra más que el hombre. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por un día? No, Cristo murió por nosotros. Pero si el sábado hubiese sido más importante, muere por el sábado, ¿verdad? No, Él murió por nosotros. ¿Saben qué es lo lamentable, mis hermanos? Que muchas agrupaciones por ahí ponen delante un día y no la salvación de la gente. Usted puede salir por ahí y va a ver algunos letreros que no dicen Cristo, dicen sábado. Dicen sábado. O sea, estamos anteponiendo las tradiciones por encima de lo que la Biblia establece. Nosotros somos cristianos, no somos sabáticos. Nosotros no le servimos a un sábado, tampoco le servimos a un domingo. Nosotros le servimos a Cristo. Cristo es nuestro reposo. Ese es nuestro reposo, Cristo, mis hermanos. La persona de Cristo. Dice Mateo capítulo 11. Capítulo 11.
versículos 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. En la Biblia Reina Valera dice los trabajados y cargados, ¿verdad? Ahora, esto que Jesús está diciendo acá no es un poema que él se inventó. Es que esta gente estaban trabajados y cargados por lo que sus autoridades habían hecho, por las leyes que ellos habían establecido. Jesús les dice: vengan a mí, los que están trabajados y cargados, porque estaban tratando de hallar descanso en esas tradiciones, pero no la hallaban. Esa es la esencia de la religión. Tratamos de hallar descanso en las cosas que nosotros hacemos y que nosotros no hemos inventado. Pero ciertamente, mis hermanos y amigos, nuestro descanso está en Cristo Jesús. No vamos a hallar descanso en nada. Además, usted se puede ir de resort si usted quiere. Su alma no va a descansar. El descanso, su alma lo va a hallar en Cristo. ¿Cuánta gente tiene mucho dinero para irse de resort un año entero? Pero eso no te va a dar reposo. Eso no te va a dar descanso. Ahora, quien le va a dar descanso a nuestras almas es Cristo. Cristo es quien nos va a dar descanso. Ningún día te va a dar descanso. Solo Cristo lo da. Reúnete cuando tú quieras. Si tú quieres, reúnete los lunes. Pero es Cristo quien te va a dar descanso. No es un día. Nos reunimos los domingos porque todo lo que Jesús tocó lo cambió. Jesús dividió la historia en dos. El hecho de la resurrección dividió la historia en dos y no va a cambiar un día. Señores, es la resurrección, mis hermanos, y el hecho de que Jesús haya resucitado significa una cosa que debe darnos a nosotros gozo. Usted y yo también vamos a resucitar al igual que Él. Por eso la resurrección es la base del cristianismo. Pablo le dijo en una ocasión a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de tu propia doctrina. Piensa en eso. A veces nosotros tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas. La Biblia dice esto, no, pero yo creo que yo debo de hacerlo de tal manera. Mira, pero eso es lo que dice la Biblia, pero eso no, nosotros le adherimos primera de Alberto, o primera de fulano, primera de cualquiera. Ponle tu nombre allí. Y volamos lo que Dios quiere enseñar y pagamos las consecuencias. Quizás nosotros veamos estas autoridades y lo veamos como negligentes. Oye, qué malos eran, qué manipuladores, qué perversos. Nosotros a veces hacemos lo mismo con nosotros mismos. Brincamos lo que dicen las Escrituras y vivimos como nos da nuestra voluntad. La Escritura dice que tú tienes que ser santo y tú vives en la otra acera. La Escritura dice que tú tienes que procurar la santidad y tú vives una vida de apariencia. Los fariseos no existen, pero el fariseísmo sí. Eso es como el trujillismo y todas esas cosas. Esa gente murieron, ¿verdad? Pero existen las costumbres. Todavía algunos de nosotros actuamos como fariseos. Decimos una cosa y hacemos otra. Añadimos costumbres. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de esas agrupaciones que tienen costumbre? Porque nosotros pensamos en tradiciones y automáticamente pensamos la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Protestante también se ha acomodado costumbres que no están en la Biblia, y muchas veces el incumplirla, usted dentro de una iglesia paga la consecuencia como si usted incumpliera algo que dice la Biblia. No se ponga pantalones, no se alice el cabello, por ejemplo, entre otras cosas. Esas son las más pequeñas y las que yo puedo recordar ahora. Pero estas son cosas, mis hermanos, que no están en la Biblia. A veces le robamos a una persona que pueda escuchar un mensaje en una iglesia porque esa persona llegó con un pantalón y no puede entrar así. Dígame usted si eso no es una tradición humana. ¿Está en la Biblia? ¿Podemos nosotros demostrarlo? ¿Podían ellos demostrarle a los discípulos que esos que ellos estaban diciendo estaban en la Torá? No podían hacerlo. Hay muchas cosas que usted y yo no podemos demostrar y a veces peleamos por esas cosas. A veces por esas cosas es que se divide la iglesia. Las iglesias a veces se dividen por cosas sencillas. Porque a mí no me gusta el color. Porque no me gusta en el lugar que está el púlpito. Porque tiene 20 años ahí. Y ya eso es santidad, que ese púlpito tenga 20 años de ese lado. No, mis hermanos. Quien debe regir nuestras vidas
es la ley perfecta del Señor y no las tradiciones. Así como nosotros no le servimos a un día, tampoco nosotros dependemos de las tradiciones. Nosotros tenemos que estar siempre mirando al Señor, mirando a Cristo. La idea del cristianismo es que nosotros vayamos siendo completados a la imagen de Cristo, no a la imagen de los ídolos humanos y del cantante de moda o del político de moda. No, esa es la imagen de Cristo. No a la imagen ni siquiera del pastor, no, esa es la imagen de Cristo que yo tengo que ser conformado. Digámonos esto esta noche, tal y como Pablo le dijo a Timoteo: tengamos cuidado de nosotros mismos y de nuestra propia doctrina. ¿Qué significa esto en nuestro corazón? Porque es nuestro corazón a veces que nos guía, que nos maneja. Y la Biblia dice que el corazón es ¿cómo? El corazón es engañoso. Todo lo que nosotros vemos extrabíblico, toda religión, toda enseñanza, toda herejía ha nacido en el corazón del hombre. Por eso que ese consejo que Pablo le dio a Timoteo, usted y yo también tenemos que tomarlo para nosotros. Tengamos cuidado de nosotros mismos y de nuestra propia doctrina. Enfoquémonos en la Biblia, enfoquémonos en la palabra de Dios. Aún la palabra de Dios nos parezca incómoda. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y que su bendición no añade tristeza con ella. Ya usted sabe, no se trata de un día, se trata de que nuestro reposo es Jesucristo y que quien nos guía y nos norma tiene que ser la Biblia y no nuestras tradiciones. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, una vez más, porque nos hemos expuesto a tu palabra, Señor, porque la hemos compartido en esta noche, Padre Santo. Mira